Bueno, continuando con la introducción del tema, vamos a tener que la debilidad del suelo pélvico es una afectación funcional que va a afectar las estructuras anatómicas que van a sostener los órganos pélvicos, llámese fascias, ligamentos, los diferentes músculos que van a completar esta estructura. Es un trastorno prevalente más que todo en personas mayores de 50 años, especialmente las mujeres. ¿Okay? La debilidad del suelo pélvico puede provocar una amplia gama de síntomas. Puede provocar dolor pélvico, puede provocar incontinencia urinaria y fecal, estreñimiento, dificultad para orinar, sensación de presión en esa región y también disfunción sexual. La resonancia magnética nos va a permitir evaluar de una manera precisa los ligamentos, los diferentes músculos y los órganos pélvicos y nos va a proporcionar información precisa para diagnosticar y para dar un tratamiento quirúrgico adecuado. Entonces, en sí, las patologías del piso pélvico más que todo se engloban en la debilidad del piso pélvico. Esta debilidad del piso pélvico se va a dividir en prolapso y relajación del piso pélvico. ¿Okay? Estas patologías usualmente coexisten y van a estar, usualmente van a estar en la misma paciente, sin embargo, una de otra. El prolapso de órgano pélvico, pues lo vamos a definir como un descenso normal de un órgano pélvico a través de su hiato. ¿Ok? Mientras que la relajación del piso pélvico, pues son las estructuras, van a estar afectadas las estructuras tanto activas como pasivas, que van a estar debilitadas y se van a volver ineficaces. Entonces va a haber un descenso excesivo y un ensanchamiento de todo el suelo pélvico durante el reposo o durante la evacuación. Entonces hay varios factores de riesgo que van a predisponer a una mujer a padecer este tipo de patologías, como ser la multiparidad, la edad avanzada, el embarazo, la obesidad, la menopausia, el tabaquismo, enfermedades EPOC, afectaciones que provoquen un aumento crónico de la presión intraabdominal. Sin embargo, los dos factores de riesgo que más se vieron involucrados en estas patologías, pues, es ser de sexo femenino y el envejecimiento. Hay varios abordajes anatómicos en los cuales dividen el piso pélvico. Comenzando, el primero va a ser la anatomía del piso pélvico por compartimentos. ¿Okay? El suelo pélvico se va a describir clásicamente como 3 compartimentos. El compartimento anterior, que va a tener en su interior la vejiga y la uretra. ¿Okay? En este compartimento vamos a ver patologías como cistocele, vamos a ver hipermovilidad de la uretra. En el compartimento medio vamos a tener el útero, el cérvix y la vagina. En ese compartimento vamos a ver el prolapso uterino, vamos a ver también prolapso de la cúpula vaginal y en sí el prolapso de la vagina. ¿Okay? Y el compartimento medio, que en este se va a localizar el ano, el canal anal y el recto. En este compartimento posterior, pues vamos a ver, podemos ver rectoceles anteriores o intussuscepción rectal, y eso más adelante lo vamos a abordar con mayor detalle. También tenemos el cul-de-sac. En el cul-de-sac se van a ver patologías como ser enteroceles, sigmoidoceles, que más adelante también los vamos a ver a más profundidad. Entonces, otro abordaje de dividir el piso pélvico anatómicamente es el sistema multicapas. ¿Okay? Entonces, estas estructuras de soporte de la pelvis femenina consisten en una compleja red de ligamentos, de fascias, de músculos que van a estar unidos al hueso pélvico. Estas estructuras van a formar 4 capas, desde una ubicación más superior hasta una ubicación más inferior. La primera va a ser la fascia endopélvica, después le sigue más superiormente el diafragma pélvico, que estos son los músculos elevadores del ano, y el músculo coccigio. ¿Sí? Más abajo del mismo está el diafragma urogenital, que este consiste en el músculo, más que todo el músculo transverso profundo del perineo y unas fascias agregadas adyacentes al mismo. Y por último el perineo, que consiste más que todo en los genitales externos y los músculos adyacentes a ellos. Comenzando con la primera capa, la más superior, es la fascia endopélvica.
Esta es una capa adventicia continua que va a cubrir el diafragma pélvico y sus vísceras. ¿Okay? Este va a estar inferior al peritoneo. Es una red compleja de tejido conectivo, que esta va a estar compuesta de colágeno, de elastina, de células de músculo liso y heces neurovasculares. ¿Okay? Entre ellas, entre la fascia endopélvica, los ligamentos que vamos a ver en la misma va a ser los parametrios. En los parametrios, pues vamos a incluir el ligamento ancho, el ligamento cardinal, que lo podemos ver en este esquema anatómico, que va a unir el cervix con la pared del piso pélvico. ¿Okay? También vamos a ver el ligamento uterosacro, que como su nombre lo indica, va a unir el útero con la parte anterior del sacro. ¿Okay? Otras estructuras anatómicas que van a comprender la fascia endopélvica va a ser los parametrios, perdón, los paracolpos. Los paracolpos se van a definir como un tejido conectivo que va a unir la vagina con las paredes pélvicas. ¿Okay? Anteriormente va a estar la fascia pubocervical. Esta fascia se va a extender desde la superficie posterior del pubis hasta el cuello uterino. Entonces aquí lo vemos en este esquema anatómico. ¿Okay? Y esta le va a dar soporte a la vejiga. Una vez que se daña o se afecta esta fascia, pues puede haber afectación de la vejiga, causando un cistocele o una hipermovilidad del uretro. Entonces también tenemos posteriormente tenemos la fascia rectovaginal, ¿okay? Que está acá. Se va a insertar al cuerpo perineal. Lo vamos a ver mejor en este esquema anatómico, que es este. Se va a unir al cuerpo perineal. También parte de la fascia endopélvica está la placa de la elevadora, que aquí convergen todos los músculos elevadores del ano, y el ligamento uterosacro. Este es en la parte posterior. ¿Okay? Esta serie de ligamentos y de condensaciones de fascia, los últimos que mencioné, forman una capa de contención que va a evitar que el recto sobresalga hacia adelante, así bloqueando la formación de un posible rectocele. Ahora, siguiendo con el diafragma pélvico, es la segunda capa de este sistema multicapas. Va a estar profundo a la fascia endopélvica. En personas sanas normalmente se va a contraer continuamente, de modo a que le dé tono al suelo pélvico, y esto va a mantener los órganos en su posición. Este diafragma pélvico está conformado por los músculos elevadores del ano y por el músculo coccígeo. Aquí vemos el músculo coccígeo que va a tener su origen en las espinas ciáticas, y se van a insertar en las bases de los bordes laterales del coxis, como podemos ver acá, en este esquema anatómico. Luego tenemos el músculo puborectal. El músculo puborectal, el músculo pubococcígeo, también llamado pubovisceral en ciertas nomenclaturas ginecológicas, pero por cuestiones prácticas, pues nos vamos a quedar con este nombre en esta presentación, o el pubococcígeo, el iliococcígeo. Entonces, comenzando con el músculo iliococcígeo, este va a tener su origen en la fascia del obturador interno, como podemos ver acá, en este esquema anatómico. Y se va a insertar en la cara lateral del coxis, ¿okay? Que se va a superponer con las fibras del músculo pubococcígeo, que viene acá, en esta disposición, como una disposición escalonada. ¿Okay? A la derecha tenemos una resonancia magnética en corte axial, en una secuencia ponderada entre 2, en la cual vemos que están señalando las puntas de flecha el músculo iliococcígeo, ¿okay? Que vemos que está alrededor del recto. También vemos el coxis, la vagina, la uretra y la sínfisis del pubis. Y más adelante en esta resonancia también podemos ver parte del músculo pubococcígeo señalado por los asteriscos.
Esta es otra resonancia magnética, ya en secuencia ponderada entre 2, ya es un corte coronal, en cual también podemos evidenciar el músculo iliococcigio, que está señalado también por las puntas de flecha blancas. ¿Okay? Vemos que está alrededor del recto, aquí está el canal anal, y aquí está el esfínter anal externo, señalado por las flechas negras. Y esta es la fosa isquiorrectal. Siguiendo con el músculo puborectal, este tiene una disposición horizontal, como podemos ver en los esquemas anatómicos, en forma de U, ¿okay? Que se va a situar alrededor del recto. ¿Okay? Se inserta anteriormente en las ramas púbicas superior e inferior, va a pasar alrededor de la uretra, vagina y unión anorrectal, y se va a unir con el músculo puborectal contralateral, de modo que forma un cabestrillo. ¿Okay? Este músculo juega un rol importante en la elevación del cuello vesical, en la compresión del mismo contra la sínfisis del pubis. ¿Okay? No, cabe mencionar que no se va a insertar en ninguna estructura esquelética, solo va a tener su origen en el pubis y se va a unir con el músculo contralateral, creando una serie, como cabestrillo. Aquí podemos ver en esta resonancia magnética un corte axial, una secuencia ponderada entre 2, en la cual se puede evidenciar el trayecto posterior que tiene el músculo puborectal, que tiene posterior al recto. Vemos aquí está el recto, aquí está la vagina, y aquí está la uretra. Entonces forma un cabestrillo, que le llaman, alrededor del mismo. Esta estructura hipointensa que vemos acá. Siguiendo tenemos el músculo pubococcigio, ¿okay? Que este es el que vemos aquí señalado por la flecha. Está lateral al músculo puborectal. Este va a surgir de la parte posterior del hueso púbico, ¿okay? Y también de la parte anterior de la fascia obturatriz. Y se va a insertar lateralmente el coxis. ¿Okay? Aquí vemos otro esquema anatómico ya en una vista inferior, inferolateral, en el cual vemos la disposición del músculo pubococcigio lateral al puborectal, ¿okay? Que se va a originar del pubis y se va a insertar al coxis. Aquí vemos una resonancia magnética, un corte axial oblicuo, una secuencia ponderada entre 2, en la cual podemos ver el músculo pubococcigio que pasa posteriormente, así como el puborectal. Sin embargo, que este sí se va a insertar en el coxis, a diferencia del puborectal. Siguiendo con el diafragma urogenital, este se va a situar debajo del diafragma pélvico y anterior al ano recto. ¿Okay? Este va a contener una serie de tejido conectivo y musculatura transversa profunda del perineo, que va a tener múltiples inserciones, tanto en estructuras como vagina, cuerpo perineal, esfínter anal externo y músculos bulbocavernosos. ¿Okay? En el gráfico que podemos ver a nuestra izquierda, en el esquema anatómico, muestra el diafragma urogenital, que lo podemos ver acá. ¿Okay? Es esta estructura laminar que está por debajo del diafragma pélvico, que es este, y este es el recto. ¿Okay? Esta capa fibromuscular, el trilaminar, se le llama trilaminar porque consiste en el músculo perineal transverso profundo del perineo, y lo va a rodear dos capas, una capa de fascia superior y una capa de fascia inferior. Este músculo se va a originar en la cara medial de la tuberosidad isquiática y se va a insertar en el centro tendinoso del perineo. Aquí tenemos una resonancia magnética en una secuencia ponderada entre 2, en un corte coronal, en el cual se puede evidenciar también el diafragma urogenital. Lo vemos acá. Esta es la fosa isquiorrectal. Este es el diafragma pélvico. ¿Okay? El músculo iliococcigio, para ser más exacto, el recto, y aquí podemos ver parte del cervix.
Siguiendo con la última capa del sistema multicapas, que es el perineo. El perineo son todos los tejidos blandos superficiales que van a estar por debajo del diafragma pélvico. Es un área en forma de diamante, como podemos ver acá, que va a ser delimitada anteriormente por la sínfisis del pubis, lateralmente por las tuberosidades isquiáticas y posteriormente por el coxis. Okay, el perineo va a estar dividido por una línea arbitraria entre las tuberosidades isquiáticas y se va a dividir en el triángulo urogenital y en el triángulo anal. En el triángulo urogenital va a contener la vagina, va a contener la uretra, va a contener también la membrana perineal, que la podemos ver acá, y los músculos genitales externos. ¿Cuáles van a ser estos? Van a ser el músculo transverso, el músculo perineal transverso superficial, el músculo bulbo esponjoso y el músculo isquiocavernoso. Y en el triángulo anal, o el triángulo posterior, va a comprender del complejo del esfínter anal y también del cuerpo perineal. El cuerpo perineal es una condensación de tejido fibroso en la línea media, que aquí van a converger múltiples estructuras musculares, como ser el esfínter anal externo, el músculo bulbo esponjoso, los músculos perineales transversos, superficiales y algunas fibras del elevador del ano. Aquí podemos ver un esquema, una resonancia magnética en un corte oblicuo axial, en una secuencia ponderada entre dos, en la cual nos deja ver el músculo bulbo esponjoso, que está localizado acá, esta línea hipointensa, ¿ok? Y viene el otro músculo bulbo esponjoso. Aquí vemos el músculo isquiocavernoso y vemos el músculo transverso superficial del perineo, ¿ok? Y la uretra. Ahora, siguiendo con el papel de los estudios de imagen en el tratamiento quirúrgico, la resonancia, como habíamos mencionado anteriormente, es un método de gran utilidad que nos va a permitir evaluar todos los compartimentos para una planificación preoperatoria adecuada. Ya que antes, cuando solo se realizaba examen físico en pacientes que tenían síntomas moderados a graves, usualmente se subestimaba la cantidad de compartimentos involucrados. Entonces, se ha demostrado que la defecografía por resonancia magnética demuestra más anomalías que la exploración física por sí sola. ¿Okay? Se dice que la resonancia magnética dinámica del suelo pélvico puede provocar un cambio en la conducta quirúrgica hasta en un 67% de los casos. Bueno, ahora hablando sobre la técnica de defecografía por resonancia magnética, vamos a ver en qué consiste, más que todo. Las primeras recomendaciones que se dan va a ser que vacíe la vejiga completamente el paciente, ya que con una vejiga completamente distendida se puede dificultar o inhibir el grado de esfuerzo y el descenso de los órganos pélvicos, que es lo que queremos evaluar. También, consecuentemente, vamos a introducir de 120 a 150 cc de gel tibio en el recto antes del estudio. ¿Okay? También los autores recomiendan introducir 50 cc de gel en la vagina, igual. ¿Okay? En este estudio, en este procedimiento, hay que cuidar bastante el aspecto higiénico y el pudor del paciente, debido a que es un procedimiento que involucra que el paciente se defeque sobre la mesa de la resonancia magnética. Entonces se le va a pedir al paciente que se coloque un pañal para adultos, se va a cubrir la mesa con una toalla absorbente para minimizar así las molestias de una posible o eventual salida de orina o de heces. La posición que tiene que adoptar el paciente va a ser las rodillas ligeramente flexionadas sobre una almohada y las piernas ligeramente separadas, para así no interferir con el posible prolapso de algún órgano. A continuación, vamos a ver el protocolo de imagen recomendado para la defecografía por resonancia magnética para evaluar más que todo la debilidad del piso pélvico. ¿Okay?
Primero vamos a comenzar con las secuencias ponderadas en T1. Este se va a hacer solo como localizador, de modo que se puede identificar la sección media o la línea sagital, que debe incluir la sínfisis del pubis, tiene que incluir el cuello de la vejiga, la vagina, el recto y el coxis. Más adelante vamos a ver por qué. Esta secuencia va a ser seguida por secuencias turboespineco ponderadas en T2, que en un plano axial, sagital y coronal. Esta parte del estudio va a estar tomado en reposo, ¿okay? En este momento no tiene que hacer ninguna fuerza el paciente. La primera va a ser con un field of view grande y las secuencias ponderadas en T2 va a ser con un field of view de 25 por 25. Las secuencias que vamos a tomar en T2, más que todo es para la evaluación anatómica. Entonces tienen que ser cortes finos, por lo menos de 5 milímetros. Una vez que se completa el estudio basal en reposo, va a seguir el estudio dinámico, que esto va a implicar la adquisición de imágenes pélvicas mientras el paciente va a hacer, se esfuerza, o sea, va a hacer valsalva o straining. El paciente luego va a apretar el esfínter anal o squeezing y se va a defecar alternativamente. Toda esta secuencia va a ser en fiesta, van a ser en un plano sagital, ¿okay? Y van a durar aproximadamente 18 segundos las de straining y squeezing, y por último 40-60 segundos. Para las maniobras de esfuerzo y de apretar, vamos a pedir al paciente que durante los primeros 6 a 8 segundos cuente de 6 a 8 segundos y luego va a hacer la fuerza. De modo que se va a ver en la imagen que se va a tomar en el cine, se va a ver cuando está en reposo y cuando está haciendo la fuerza. Cabe mencionar que la fase de esfuerzo del estudio va a proporcionar nos va a proporcionar información sobre la competencia de los esfínteres internos y externos. Y la fase de compresión va a proporcionar información sobre la fuerza de los músculos del piso pélvico, especialmente del músculo puborectal. También es importante mencionar que todas estas secuencias dinámicas se van a tomar en secuencias cine loop. Más adelante vamos a ver ejemplos de cómo se ven estas imágenes. Bueno, siguiendo con el protocolo de resonancia, cuando se sospecha de la presencia de un recto cele lateral o de un prolapso lateral, se debe agregar al estudio dinámico un protocolo de secuencias dinámicas coronales y axiales, ¿okay? De modo para poder evaluar con exactitud esta patología. También las imágenes dinámicas axiales pueden demostrar defectos en el músculo puborectal y hernias en la fosa isquiorrectal. Y las imágenes coronales dinámicas pueden demostrar defectos en el músculo iliococcigio y prolapsos laterales. Entonces, estas secuencias, la secuencia axial dinámica la vamos a tomar a nivel del hiato pélvico, y la secuencia del plano coronal vamos a tomar en el canal anal. Siguiendo con la interpretación de los hallazgos por resonancia, tenemos la línea pubococcígea y la línea media del pelvis. Van a existir diferentes puntos de referencia para mediciones, para así poder evaluar la presencia o la ausencia y la gravedad del prolapso de órganos pélvicos. Estos distintos puntos y líneas han sido propuestas para poder evaluar y poder graduar el prolapso por resonancia magnética. Las dos más utilizadas van a ser la línea pubococcígea y la línea media del pubis. Que la línea pubococcígea, vamos a ver que es una línea que la trazamos desde la parte más inferior de la sínfisis del pubis hasta la última articulación del coxis. ¿Sí? Y la línea media del pubis va en un eje, es una línea que vamos a trazar caudalmente y va a atravesar el eje largo de la sínfisis del pubis, ¿okay? Caudalmente. Entonces, se dice que la línea pubococcígea nos va a representar una línea aproximada de los músculos del suelo pélvico. Por ende, este es el nivel del suelo pélvico.
y ese es la línea más utilizada para medir el colapso de órganos, mientras que la línea media del pubis va a corresponder al nivel del limen vaginal. También vamos a marcar ciertas líneas perpendiculares a las mismas, como podemos ver que están las líneas discontinuas. Primero para evaluar el compartimiento anterior, vamos a marcar una línea perpendicular a la línea pubococcígea y a la línea media del pubis, a la parte teniendo como referencia el aspecto más posterior e inferior de la vejiga. La línea pubococcígea o la línea media del pubis, pues vamos a decir que hay un cistocele. Igual, en el compartimiento medio, que evaluamos más que todo el útero, vamos a tomar como punto de referencia la porción más inferior del cérvix. ¿Okay? Y en caso que la paciente no tenga cérvix, pues vamos a utilizar el ápex póstero superior vaginal como punto de referencia. Igual en la línea media del pubis. ¿Okay? Y la última línea, que es para evaluar el compartimiento posterior, pues toma en cuenta la unión anorrectal, ¿okay? Hasta la línea pubococcígea y hasta la línea media del pubis. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio de cómo se deben sacar estas líneas. Aquí tengo un ejemplo de una resonancia magnética en corte sagital, un estudio tomado en nuestra institución. Primero voy a demostrarles cómo se debe sacar la línea pubococcígea. ¿Okay? Como había mencionado, es una línea que abarca desde la porción inferior de la sínfisis del pubis hasta la última articulación del coxis. ¿Okay? Este va a ser nuestro punto de referencia para decir si hay prolapso o no de ciertos órganos. ¿Okay? Luego vamos a marcar una línea perpendicular a la misma, tomando en cuenta la parte más posterior e inferior de la vejiga. ¿Okay? En este caso, la paciente es una paciente que no tiene cistocele, no está sobrepasando este límite. Entonces, la siguiente línea perpendicular, como dijimos, iba a ser en la parte más inferior del cérvix. Entonces, la vamos a marcar de esta manera. Ahí nada más la anterior, inclinar un poquito más porque está como oblicua, está haciendo un ángulo ya de ser de 90 grados. Más para atrás, más para atrás, más para atrás, para el otro lado. Tiene que ser perpendicular a la línea pubococcígea, que ahí no está perpendicular. Ajá, sí. No, o sea, eso estaba bien. Eso lo tenías bien. Ahí está bien. La otra, la anterior no está completamente perpendicular. Bien. Pero bueno. Y la siguiente va a tomar la unión anorrectal, ¿okay? Hasta la línea media. La otra línea, la línea media del pubis, como dijimos, va a ser en el eje longitudinal de la sínfisis del pubis, caudalmente a la misma. Okay, vamos a dibujar una línea que ver caudal. Vamos a tomar los mismos puntos de referencia en la vejiga. Okay. Vamos a tomar el mismo punto de referencia del cérvix. Y el mismo punto de referencia de la unión anorrectal. ¿Okay? De modo que tiene que haber por lo menos una diferencia de 3 centímetros con los puntos de referencia con la línea media del pubis. Es decir, que esta paciente pues está normal.
no tiene ningún prolapso, por lo menos en reposo, porque no está siendo evaluada en una secuencia dinámica, que es lo ideal. Entonces, siguiendo con la presentación, en sujetos sanos vamos a tener que va a haber un descenso normal o mínimo de los órganos pélvicos durante la defecación. Sin embargo, no tienen que sobrepasar todas las líneas que mencioné anteriormente. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos cómo se gradúa el cistocele y el prolapso uterino con la línea pubococcígea. De modo que si se sobrepasa de 1 a 3 centímetros de la línea pubococcígea, tanto la referencia anatómica de la vejiga o del útero, vamos a decir que es un cistocele o un prolapso uterino leve. Si se sobrepasa de 3 a 6 centímetros, va a ser moderado, y sobrepasa más de 6 centímetros, va a ser severo. ¿Okay? E igual, en la línea media del pubis ya toma puntos de referencia un poquito diferentes. Se dice que tiene que estar normal cuando abarca, ya son 5 estadios, mejor dicho, son 5 estadios. El estadio 0 tiene que estar más de 3 centímetros arriba de la línea media del pubis, o sea que va a estar normal. En el estadio 1 va a estar de 1 a 3 centímetros arriba de la línea media del pubis. El estadio 2 va a ser menos de 1 centímetro tanto arriba como abajo de la línea media del pubis. El estadio 3 va a ser 1 centímetro abajo, más de 1 centímetro abajo, y ya el estadio 4 ya es una eversión completa del órgano, que ya sobrepasa completamente esta línea. Se dice que no hay un consenso escrito que nos diga cuál línea es mejor para evaluar tal patología. Sin embargo, se ha usado o se usa más comúnmente la línea pubococcígea. Estos sistemas nos van a ayudar debido a que para determinar el tratamiento quirúrgico del paciente, ya que en pacientes que tienen estadios leves no se van a hacer cirugía, y los estadios moderados a severos sí se van a hacer. Aquí tenemos un ejemplo de una resonancia magnética en secuencia Fiesta, en corte sagital. Este es un cine loop que les venía diciendo. Aquí vemos cómo hay un descenso normal de los órganos, sin embargo no va a sobrepasar la línea pubococcígea como vemos acá. Aquí está la vejiga, no sobrepasa en ningún momento del estudio, incluso cuando está haciendo máxima presión. Igual, aquí no se mira muy bien el útero porque está lateralizado, pero aquí vemos el ápex vaginal. Vemos que en ningún momento va a sobrepasar esta línea. ¿Okay? Entonces, esto es un estudio normal. Continuando con la línea H y la línea M. Estas dos líneas básicamente nos van a ayudar a graduar la relajación del piso pélvico. ¿Okay? La relajación del piso pélvico nomás. Esto lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ahorita les voy a explicar que la línea H va a corresponder al diámetro anteroposterior del hiato del elevador. Entonces se va a trazar desde el borde posterior de la sínfisis del pubis hasta el recto a la nivel de la unión anorrectal. ¿Okay? Esta es la línea H, que no tiene que medir más de 6 centímetros. ¿Okay? Menos de 6 centímetros está normal. Y vamos a trazar otra línea, la línea M, que es una línea vertical que se va a estar trazada perpendicularmente a la línea media, la línea pubococcígea, hasta la línea H. ¿Okay? Esta no tiene que sobrepasar 2 centímetros. Entonces, dependiendo de cuánto se pase cada línea, vamos a determinar el grado de relajación del piso pélvico. Otra medida que tenemos que sacar en los estudios de resonancia magnética va a ser el ángulo anorrectal. Este se va a definir como el ángulo que va a estar entre el borde posterior de la parte distal del recto y el eje central del ano, ¿okay? Que normalmente va a estar de 108 a 127 grados.
va a aumentar este ángulo cuando la paciente va a estar en defecación, en la fase de defecación, va a aumentar de 15 a 20 grados, y en la fase de apretar, el paciente va a disminuir este ángulo de 15 a 20 grados. ¿Okay? Entonces, el aumento de esta inclinación o de este ángulo nos va a indicar que hay una pérdida del soporte muscular posterior. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de cómo sacar este ángulo en un estudio de imagen. Entonces, se dice que iba a tomar la parte posterior, el margen posterior del recto, ¿okay? En relación al eje central del canal anal. ¿Okay? Entonces, aproximadamente nos da 119 grados, que es normal, como habíamos visto, iba de 108 a 127. Siguiendo con las patologías resultantes de la debilidad del piso pélvico, como habíamos mencionado anteriormente, se dividían en dos: prolapso del órgano pélvico y relajación del mismo. ¿Okay? El prolapso es el descenso normal del órgano pélvico a través del hiato, llámese cistocele, prolapso vaginal, prolapso uterino, peritoneocele, en caso que es un prolapso de la grasa mesentérica, o enterocele. Y la relajación del piso pélvico, más que todo, es el descenso excesivo y ensanchamiento de todo el piso pélvico, ya sea en reposo o durante la evacuación. Primero tenemos el prolapso de órganos pélvicos. Vamos a ver el prolapso de órganos pélvicos del compartimiento anterior. Vamos a tener que es el descenso normal de la vejiga en reposo o al hacer esfuerzo, que este lo vamos a llamar cistocele. Okay, se va a decir que ya tenemos cistocele cuando en la resonancia magnética la vejiga va a descender más de 1 centímetro por debajo de la línea pubococcígea. Okay, y lo vamos a ir graduando conforme la distancia que va a tomar la vejiga con la línea pubococcígea. Este va a ser usualmente resultado del desgarro de la fascia pubocervical o de los músculos heladores del ano. Otra afectación del compartimiento anterior va a ser la hipermovilidad uretral, que esta condición más que todo va a involucrar la rotación del eje de la uretra en un plano horizontal, que va a suceder cuando aumenta la presión intraabdominal, usualmente cuando la paciente está haciendo un pujo o un método de Valsalva. ¿Okay? Es consecuencia más que todo de la pérdida del esfínter uretral, de soporte de las fascias, principalmente a la distorsión de ligamentos peri y parauretrales. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una paciente de 47 años que acude con historia de incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces la imagen a nuestra izquierda tenemos una resonancia magnética en secuencia fiesta, en un corte sagital, en la cual se ve marcada la línea pubococcígea. Vemos que estamos tomando como referencia la parte más inferior de la vejiga y esta está sobrepasando la línea pubococcígea. Por ende, este es un cistocele moderado, ya que va de 3 a 6 centímetros. En esta misma paciente se puede ver un prolapso uterino. Un prolapso uterino leve, que eso más adelante vamos a indagar en eso. Y vemos cómo la uretra está haciendo un ángulo agudo con la vejiga. Esto no tiene que ser así, sino que tiene que ir en el mismo eje de la vejiga. Por ende vamos a decir que también tiene diagnóstico de hipermovilidad uretral. ¿Okay? También en el compartimiento posterior vemos cómo hay un rectocele anterior, pero esto vamos a abordarlo un poquito más adelante. En nuestra imagen a la derecha tenemos una resonancia magnética ponderada en T2, un corte axial, en el cual vemos el asterisco, está marcando, vemos cómo está evidentemente adelgazado el músculo puborectal en comparación al contralateral. ¿Okay? Entonces probablemente esa es la causa de todos estos prolapsos que está teniendo el paciente.
Entonces vamos a hacer una comparación con la paciente que está patológica. Vemos cómo sobrepasa la línea de pubocoxigia todos estos órganos y vemos cómo debe verse una paciente normal. No tiene que sobrepasar en ningún momento esta línea. ¿Okay? Aquí vemos la misma paciente, solo que en una secuencia fiesta, en un cine, siempre en un corte sagital. Vemos cómo a la hora de la defecación está causando un cistocele moderado, también un prolapso uterino, como está sobrepasando la línea pubocoxígea, ¿okay? Evidentemente. Bueno, ahora siguiendo con el compartimiento medio. Esta se va a deber a la debilidad de las estructuras de soporte que van a causar prolapso uterino y prolapso vaginal. Usualmente las estructuras de soporte que se van a ver afectadas en este compartimiento van a ser la fascia pubocervical, la fascia rectovaginal, los paracolpos y los parametrios, más que todo la fascia endopélvica. Entonces, este tipo de prolapso normalmente se va a medir perpendicularmente a la línea pubocoxígea, como habíamos visto anteriormente, ¿okay? Es igual que el cistocele, solo que ahora vamos a tomar la cara más anteroinferior del cuello uterino y se va a graduar igual, leve, moderado y severo. Aquí tenemos un ejemplo de prolapso uterino en una paciente de 52 años que llegó con historia de tener una masa perineal abultada. Entonces vemos en esta secuencia fiesta, en esta resonancia magnética en secuencia fiesta, en un corte sagital medio, en la cual sí se evidencia que el punto de referencia que tomamos del cuello uterino, del cervix, está sobrepasando la línea pubocoxígea. Entonces esto lo vamos a dejar como un prolapso uterino moderado, ya que está de 3 a 6 centímetros. Igualmente en esta paciente se ve un poco de rectocele anterior. ¿Okay? Esta es la misma paciente, solo que es ahora el cine, ¿okay? El cine de la secuencia fiesta. Vemos que así se ve un estudio de cine, vemos cómo se está prolapsando, evidentemente va a estar sobrepasando el cervix casi en su totalidad de la línea pubocoxígea, ¿okay? A la hora de hacer el pujo de defecación. En pacientes que han sido sometidos a histerectomía, no se va a tomar en cuenta el cervix, debido a que no está presente, pues se va a tomar en cuenta el vértice vaginal, ¿okay? Que este va a tener que estar por lo menos 1 centímetro por encima de la línea pubocoxígea. En este caso vemos un ejemplo, una resonancia magnética de una paciente de 56 años que acude con estreñimiento crónico y tiene antecedente de histerectomía, como lo podemos ver acá, que no tiene su útero. Entonces, el punto demarcado por un asterisco es el vértice vaginal. Ese es el punto de referencia que vamos a utilizar en este tipo de pacientes. Esta paciente vemos que está normal, no está sobrepasando la línea pubocoxígea en ningún momento. Sin embargo, sí se ve que la vejiga está sobrepasando de manera leve la línea pubocoxígea, o sea, tiene un cistocele leve. Y la línea M, que habíamos visto en el ejemplo anterior, está un poquito aumentada de tamaño. Por ende, vamos a decir que tiene debilidad del piso pélvico, tiene descenso de la línea M. ¿Okay? Aquí vemos la misma paciente, solo que es un cine de la secuencia fiesta siempre, en un corte sagital medio. Vemos que en ningún momento el vértice vaginal estaba sobrepasando la línea pubocoxígea. ¿Okay? Sin embargo, si vemos un cistocele leve, y un poco de un rectocele anterior. ¿Okay? A continuación vamos a ver más ejemplos del rectocele. ¿Okay? Continuando con el cul-de-sac, patologías que involucran en cul-de-sac va a ser cuando una porción del saco peritoneal pélvico se va a herniar a través del espacio rectovaginal, ¿okay? Por debajo del tercio proximal de la vagina.
Esto se puede denominar enterocele, se puede denominar peritoneocele o sigmoidocele, dependiendo del contenido de la hernia. ¿Okay? Enterocele es cuando tiene una asa de intestino delgado, peritoneocele es cuando hay grasa mesentérica involucrada, y sigmoidocele es cuando pues, el colon sigmoides está siendo entrado. Debido al espacio involucrado por el recto, cuando está distendido, durante la defecación la hernia se va a hacer evidente solo al final de la misma, ya que el recto ya esté completamente vacío. Se dice que los enteroceles pueden ser resultados de defectos en los ligamentos de soporte, como ser la fascia rectovaginal y el músculo iliococcigio, que este va a condicionar un ensanchamiento del espacio rectovaginal, propiciando una hernia a través del mismo. ¿Okay? Y un factor de riesgo importante para padecer este tipo de patologías va a ser que la paciente tenga una histerectomía, ¿okay? Ya que en la histerectomía puede haber una alteración de la fascia rectovaginal, aumentando la probabilidad de herniación por este espacio. Entonces, tenemos el primer caso de patologías que van a afectar el cul-de-sac. Es una femenina de 63 años que acude con historia de masa perineal y antecedente de histerectomía. Aquí vemos una resonancia magnética ponderada en fiesta, en la cual vemos en un corte sagital, vemos que se tomó durante la defecación. ¿Okay? Vemos que el asterisco está marcando un prolapso del ápice vaginal, que vemos cómo está sobrepasando la línea pubococcígea, y vemos esta imagen hiperintensa, que está siendo demarcada por la flecha blanca. Esto es grasa mesentérica que se está prolapsando por el espacio rectovaginal. ¿Okay? Entonces, esto lo vamos a denominar peritoneocele. Igual, asimismo, tenemos una asa de intestino delgado que está siendo marcada por la punta de flecha, que también está prolapsada por el espacio recto a través del espacio rectovaginal, y esto lo vamos a denominar como enterocele. Aquí tenemos la misma paciente, solo que un cine. Vemos como a la hora de hacer el esfuerzo de defecación va a haber un prolapso más significativo de la grasa mesentérica a través de la fascia a través del espacio rectovaginal. Igual, vemos cómo se está eventrando en la parte del intestino delgado a través de este mismo espacio. Entonces, esta es una paciente con peritoneocele y enterocele. Un rectocele ahí le veo. Perfectamente una línea se va a jugar con una bombada hacia adelante. Obviamente este tipo de lesiones se acompañan de múltiples o afección de múltiples compartimentos muchas veces. Exacto. Los enteroceles grandes muchas veces van a sobresalir el introitum, y estos van a dar como consecuencia compresión de la parte distal del ano recto. Eso no va a provocar una evacuación incompleta y va a obstruir la defecación. Aquí vemos un ejemplo del mismo. Una paciente de 64 años, igual nos acude con historia de masa perineal y antecedente de histerectomía. ¿Okay? Esta imagen se tomó, es una secuencia en fiesta, un corte axial, un corte sagital medio, perdón, que fue tomada durante la maniobra de Valsalva. Y vemos cómo hay un prolapso también del ápice vaginal. Vemos cómo sobrepasa la línea pubococcígea. Vemos que hay peritoneocele, ¿okay? Y vemos que también hay una asa de sigmoides que está siendo prolapsada por este defecto. Entonces, este defecto es tan grande que está comprimiendo la parte distal del ano recto. Siguiendo con el compartimiento posterior, en el cual se van a ver involucrados el rectocele anterior
Este se va a crear por un abultamiento anormal de la pared anterior del recto hacia la pared vaginal posterior. Esto se va a deber usualmente a daño de la fascia rectovaginal, como mencionaba el doctor Negreros. Este se va a cuantificar por la profundidad de la protuberancia más allá del margen esperado a la pared anorrectal. Como vemos en ese estudio de imagen, esta secuencia fiesta, este va a ser el margen esperado de la pared anorrectal anterior, que es esta línea roja. Entonces todo lo que sobresalga del recto, de la pared anterior del recto, va a ser considerado un rectocele. Y esto lo vamos a medir dependiendo, lo vamos a graduar dependiendo de cuánto mida. Si va a ser pequeño, si va a medir menos de 2 centímetros, mediano si va a ir de 2 a 4 centímetros y grande si es más de 4 centímetros. ¿Okay? En esta paciente también se puede observar, si trazamos una línea acá, la línea pubococcígea, podemos ver que hay un cistocele leve. ¿Okay? Siguiendo con las patologías del compartimiento posterior, puede haber tanto como prolapso, como rectocele, como intususcepción rectal, que esta va a ser la invaginación o pliegue de todo el espesor de la pared rectal, ya sea en el recto, que va a ser llamado interrectal, como podemos ver en este esquema anatómico. Si la invaginación sobresale hacia el canal anal, va a ser denominado intraanal, y si va a sobresalir de la misma, ya es considerado un prolapso rectal verdadero completo. ¿Okay? Aquí vemos un ejemplo de intususcepción rectal. Vemos en esta imagen a nuestra izquierda una resonancia magnética ponderada en fiesta, un corte sagital en el cual la flecha curva nos representa una intususcepción intrarrectal. ¿Okay? Aquí vemos cómo está siendo afectado el recto por lo mismo. El asterisco nos está marcando un rectocele anterior, ¿okay? Un rectocele anterior grande. Vemos que esta lámina hiperintensa, que vemos que está siendo marcada por la punta de flecha, que este es el espacio rectovaginal, este es un sigmoidocele, perdón, un peritoniocele, al igual que un prolapso uterino y un cistocele. ¿Okay? Entonces, aquí vemos el signo de la paciente. En resumen, lo que tiene la paciente en el compartimiento anterior, un cistocele, en el compartimiento medio, un prolapso uterino, en el compartimiento posterior, va a tener una intususcepción rectal, interrectal y un rectocele anterior. Ahora, continuando con la relajación del piso pélvico, que vimos que es otra de las subdivisiones de la debilidad del piso pélvico, también llamado un síndrome perineal descendente. Es una condición que va a ser secundaria a la pérdida de tono muscular. Por consiguiente, va a haber un descenso excesivo de todo el piso pélvico, ya sea durante el reposo o durante la evacuación. Y se va a medir más que todo utilizando la línea M y la línea H. ¿Okay? Como había explicado anteriormente, la línea M se va a medir de la cara posterior de la unión anorrectal hasta la línea pubococcígea. ¿Okay? Entonces se va a decir que esta va a estar afectada si mide más de 2.5 centímetros. Va a estar normal si mide menos de 2 centímetros, como podemos ver acá. Y esto nos va a indicar que va a haber un descenso del piso pélvico. Este es anormal. ¿Okay? Otro parámetro que vamos a medir en la relajación del piso pélvico va a ser la línea H, ¿okay? Que va a ir desde la parte posterior de la sínfisis del pubis hasta la línea M. Entonces lo normal tiene que medir menos de 6 centímetros. Si está elongada, pues vamos a decir que tiene relajación del piso pélvico y nos va a demarcar esto que tiene un aumento del tamaño del hiato del piso pélvico. Otra de las características que vamos a ver en la relajación del piso pélvico pues, va a ser la angulación caudal de la placa del elevador, que está localizada justo por acá. La placa del elevador es donde convergen los músculos elevadores del ano, y esta tiene que ir así como va, aquí como tengo en esta imagen. Si va a estar afectada, va a estar de esta manera, ¿okay? Va a estar angulada. Más adelante vamos a poner un ejemplo del mismo.
Correcto. Aquí se ve como hay una angulación. Igual en esta paciente. ¿Okay? Este es un ejemplo de relajación del piso pélvico. Vemos cómo hay en la línea M está aumentada de tamaño. ¿Okay? Y también vemos una angulación de la placa del elevador, siendo marcada por la flecha blanca. ¿Okay? Entonces aquí tiene relajación del piso pélvico. Además, que la paciente tiene en el compartimiento anterior tiene un cistocele, en el compartimento medio tiene un prolapso uterino, ¿okay? Y también tiene en el compartimento posterior una intususcepción interrectal y un rectocele anterior. Ya por último tenemos la contracción paradójica del músculo puborectal. Esta se va a definir como contracción involuntaria de la musculatura del piso pélvico, que va a impedir la evacuación normal de las heces. Entonces, los hallazgos que vamos a ver en pacientes que tengan esta patología va a ser que va a haber una falta de descenso normal del piso pélvico durante la evacuación, que va a haber una impresión prominente del músculo puborectal y va a haber una falta de apertura del ángulo anorrectal. Como habíamos visto antes, el ángulo tenía que medir de 108 a 127 y se iba a abrir más cuando la paciente está defecando. En estos pacientes no se va a abrir, se va a mantener igual. Aquí vemos un ejemplo de esto. Vemos cómo la paciente durante el cine en la secuencia fiesta no va a haber ningún descenso de los órganos pélvicos, ningún descenso normal, ¿verdad? Está haciendo el pujo y no pudo, incluso en el estudio no pudo defecar debido a esta patología. Vemos cómo la flecha nos está marcando la prominencia del músculo puborectal que está impidiendo que tenga una evacuación completa. Entonces esta paciente tiene esa patología, también llamada anismos. ¿Okay? No la había mencionado antes, pero también se puede llamar anismos. Esto es una recomendación del artículo de cómo debemos reportar este tipo de estudios. Tenemos que poner las medidas, la línea H, la línea M, cuánto mide en reposo y cuánto mide en la defecación. También vamos a documentar si tiene algún prolapso de algún órgano, qué compartimiento está comprometiendo, qué tipo de prolapso es y el grado, ¿verdad? El contenido del mismo. También otras anormalidades hay que reportarlas, si tiene la contracción paradójica del músculo puborectal, si está presente o no, y si tiene algún defecto en alguna estructura de soporte, ya sea los músculos elevadores del ano o los ligamentos o fascias adyacentes a la misma. ¿Sería todo? ¿Si alguna duda, alguna pregunta? No, muy bien, Leo, la verdad. Felicidades por la clase. Bueno, todas estas patologías del piso pélvico sí son muy importantes y creo que muchas veces son ignoradas. De hecho, la mayor parte de los centros, incluyendo el de nosotros, no hacemos todavía los protocolos. Estamos nosotros actualmente trabajando ya en eso junto con el Servicio de Urología y Ginecología Urológica para hacer los protocolos de resonancia aquí con nosotros y poder valorar mejor a sus pacientes. Hemos estado reuniéndonos todos los miércoles a las 7 de la mañana con el doctor Gabriel Gutiérrez, dos residentes y yo. Pero para que vean todas las cosas que se pueden llegar a valorar en una resonancia y que les sirva también a ustedes para pensar que no toda la patología es estática, hay patología dinámica y que la resonancia también es una opción factible para poder valorar este tipo de patología, ¿verdad? Entonces, para mí pues es muy padre ver cómo están los videos los que pusiste, que lo podemos ver nosotros, así como se hace también imagen cardíaca o otro tipo de imagen, pero pues para que vean toda la utilidad que podemos llegar a darle a estos pacientes, que además que esos pacientes también por lo regular son pacientes que van de médico en médico porque no se les resuelven, son diagnósticos difíciles de realizar, que no estamos acostumbrados tal vez a verlo, pero si se fijan cuando se analiza de manera estructurada, cuando se va paso por paso, se aprende a hacer las líneas, pues realmente no es tan complejo. Claro que tiene su complejidad, pero el punto es que una vez que ya sabemos cómo abordarlo, pues es más fácil detectar estas patologías.
Que podemos también, acuérdense que la debilidad del piso pélvico puede ser desde el inicio estática y podemos valorarlo, ¿verdad? Tal vez no significa que porque no lo veamos no pueda tener, porque como vemos en pacientes ya cuando se valora de manera dinámica sí puedes tener un descenso pues, producto de todos los órganos, pero cuando ya lo vemos en el estático, pues evidentemente si tiene el dinámico todavía va a estar más, ¿cómo se dice?, pronunciado la patología. Entonces, pues muy padre, digo, la verdad, pues ya no sé si hay algún comentario por ahí, doctora Carla. ¿Puedes poner un poquito la tabla que está al final, por favor? Bueno, sí es muy importante todo esto, Diego, mucho tu clase. Básicamente, ahorita que estaban viendo los signos-resonancias, era bien fácil distinguir qué era lo que estaba prolapsado, cuál era el compartimento afectado. Con las líneas podemos medir fácilmente la gravedad o podemos clasificar al paciente en qué grado de prolapso tiene. Pero este último inciso, el D, hay que contemplar mucho esas estructuras y nosotros podemos decirle al médico referente qué estructura es la que está lesionada, debido a que a ellos les sirve mucho saber para motivos de reparación. Entonces, por ejemplo, no sé, el ligamento uretral, pues qué ligamento uretral es el que está afectado, si el cuburetral, si el periuretral, paruretral, qué parte de la fase endopélvica, dado que nos han comentado estos mismos expertos de uro y de urogine, que ellos pueden reparar, no sé, un cistocele. Sin embargo, si tiene afectada la placa del elevador, o si el ligamento cardinal, o otros ligamentos, pues básicamente no va a tener tanta mejoría clínica el paciente. Entonces es muy importante reconocer toda la anatomía por resonancia magnética para luego nosotros poder decir estas patologías. Básicamente decir qué grados de prolapso tiene y qué estructuras ellos pueden llegar a reparar de manera dirigida. Nada más quería preguntar, ¿el grado de afectación se hace con el dinámico en caso de que se pueda hacer el cine? Aunque se vea en el estático, se hace el dinámico y en base a ese se hace la graduación. Para el rectocele, nos dice que busquemos el margen esperado del borde anterior de la unión rectal. ¿Hay alguna manera de decir, este es el margen esperado? Te vas a basar en el canal anal anterior. Okay. Y ahí lo que vas a pasar la línea. No es exactamente, o sea, no va a ser como, o sea, les decía, el borde anterior del canal anal, que ese no se debe de modificar, porque pues son estructuras distintas, pero te vas a basar en eso. Puede ser que no era la original que tenía en la parte anterior, pero pues con eso te vas a hacer una referencia. Como quiera es algo que también, acuérdense, pues es un poquito también subjetivo, pero pues es evidente cuando se bomba la pared anterior del recto, ¿no? Eso no es normal en ningún paciente. Entonces te vas a tomar el canal anal, la pared anterior, y con eso la vas a elevar hacia arriba a la línea, y esa va a ser tu pared, y ahí vas a medir hacia adelante cuánto está protruido por la parte de la cúpula más anterior, perpendicular a esa línea. Y la distingue siendo que es una línea intensa más gruesa, o sea, en el canal anal ya tenemos. Tú vas a ver la pared rectal anterior que tiene el músculo longitudinal, y a nivel anal lo vas a ver la línea intensa más gruesa. De hecho, se notará ahí la diferencia. Y la luz un poco más estrecha. Así lo puedes distinguir tú justamente donde es la transición. O sea, aquí lo que estamos marcando es la punta más inferior de la línea roja y ya de ahí subimos la línea nada más y marcamos el... Es que está en patológico. O sea, primero hay que reconocer el normal y luego ya a partir de ahí. Pero, pero ya me ubiqué porque yo pensaba que estábamos marcándola desde el borde superior de la línea roja y no encontraba cómo, pero no, es del borde inferior. Ok, gracias. Y para determinar las estructuras que están alteradas, por ejemplo, en el inciso D que estaba explicando Carly, ya sea el músculo, ligamento, ¿se hace la valoración en dinámico o en reposo? Porque me imagino que lo que se tiene que hacer es comparar con el contralateral para si está disminuido, por ejemplo, eso que están diciendo, el grosor del músculo o la laxitud de los ligamentos, ¿es en dinámico? De hecho, eso es todo un punto, por eso estamos reuniéndonos, porque en realidad no hay consensos. Tenemos que hacer las medidas, las longitudes de los ligamentos. Es una estructura súper compleja el piso pélvico, hablando de las partes estáticas que son ligamentos y dinámicas musculares, y no hay realmente establecido grosores, longitudes, tanto de ligamentos como músculos.
Entonces, realmente es tierra de nadie. Entonces, ahorita lo importante es empezar a hacer más estudios de este tipo, valorar las estructuras, y es una parte que también nosotros queremos tener investigación, ¿no? O sea, precisamente de que, oye, vamos a hacer la medición de la longitud de los ligamentos, por ejemplo, trosacros, el grosor, cuánto debe medir una paciente normal, también se debe, tienen que ir cambiando también de acuerdo a la multiparidad, a la edad de la paciente, etcétera. O sea, van a haber muchos factores que puedan alterar esto, pero sí, o sea, es una pregunta a la cual no tenemos respuesta todavía así puntual. Entonces, por eso es que estamos reuniéndonos nosotros, pero bueno, ya de pasar de cero a esto, pues ya es una ayuda bastante importante, pero sí las partes más finas, las partes del grosor, longitudes, todavía no están bien establecidas, y pues precisamente por eso es lo que queremos hacer para poder ayudar mejor todavía a estos pacientes, porque como decía Carly, pues sí, tú puedes decir, no, pues sí tiene grado 3, 4, no, pero ¿qué le reparo? ¿Qué le arreglo? ¿Qué ligamento es el que está más elongado? ¿Cuál es el que le va a ayudar más para reparar? Entonces son preguntas pues muy importantes, si no nada más hacer el diagnóstico, sino pues qué le podemos ofrecer de tratamiento. Y ahí es donde entra esa parte de identificar exactamente cuál es la estructura, qué tan elongada está como lo deberías de esperar, etcétera. Entonces todo eso sí hay mucho cabida para la investigación. Bueno, actualmente lo que he visto en reportes de resonancia pélvica es que de manera perceptiva, en los estudios estructurales, se ve nada más, no sé, hay un adelgazamiento del músculo puborectal, o nivel 3 de la fase endopélvica es el que está afectado y por lo tanto tengo un prolapso vaginal o ligamento cardinal está roto, algo perceptivo actualmente. Pero es lo que queremos valorar de manera dinámica, qué tanto se modifica en reposo, con pujo, con el squeezing. Nosotros vamos a valorar todo eso. Pero actualmente pues es estático y subjetivo. ¿Te van a revisar? ¿Sí? ¿Tienes software?